Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema estructura lógica del artículo científico. En general es conocido que en la comunicación científica escrita, en las revistas científicas a nivel internacional y nacional, convencionalmente se promueven dos géneros de comunicación científica. Por un lado, el ensayo que abordamos en un video anterior, y por otro lado, el artículo científico. En particular, en esta videoconferencia nos enfocaremos sobre la estructura del artículo científico. La siguiente explicación sobre la estructura del artículo científico se desarrolla en base a un trabajo académico logrado por la profesora Anielka Carballo Palma, consultando las fuentes de Ferriol y Ferriols 2005, Schleifer 2009, Cómo escribir un artículo científico, y la revista de investigación en educación, así como explicaciones realizadas por Enrique Cepeda 2004 en la elaboración de un artículo científico. El artículo científico inicia con el resumen. El resumen es la parte que identifica el objetivo y expone brevemente la metodología, los resultados y las conclusiones del estudio. Actualmente, la mayor parte de las revistas científicas optan por promover un resumen estructurado para los artículos originales. Por resumen estructurado se entiende aquel que mantiene las mismas secciones que el texto, en general, objetivo, metodología, resultado, discusión de resultados y las conclusiones del artículo. En esencia, el resumen debe sumarizar el artículo científico y debe invitar a la lectura del mismo. Dependiendo de la política editorial de cada revista, algunas tienen unos márgenes mayores que otros para el resumen, pero en general la extensión requerida en muchas revistas sobre el resumen es una extensión no mayor de 250 palabras, por lo que suele redactarse el resumen en un solo párrafo. Luego, después del resumen, se continúa con las palabras clave. Las palabras clave identifican los ejes principales del artículo científico con palabras cortas o frases muy cortas, que dependiendo de la política editorial de la revista puede ser que orienten que sean las palabras clave de 3 a 5 palabras. Son muy importantes porque para la búsqueda de los artículos en sistemas de bibliografía científica, sistemas de base de datos de bibliografía científica, las palabras claves son los índices que se buscan. En general, el artículo científico tiene 5 capítulos, que son la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión de resultados, conclusiones. Se termina con el capítulo de bibliografía o referencias citadas y al inicio está el resumen. Pero el cuerpo principal del artículo científico son 5 capítulos. Iniciaremos abordando el contenido de la introducción. La introducción es la primera parte del artículo propiamente dicho y sirve como una carta de presentación del resto del artículo. Hay que evitar introducciones demasiado largas que puedan aburrir a los lectores interesados y desorientarlos respecto a la finalidad del artículo. La introducción debe fundamentar la razón del estudio. Debe responder a la pregunta: ¿cuál es el problema objeto de investigación? Debe explicar al lector por qué se inició la investigación y lo que aporta el trabajo
respecto a otros trabajos ya realizados. La relación entre la investigación y el conocimiento previo del tema se debe apoyar en citas bibliográficas, limitándose a las citas más relevantes. Una buena introducción incluye aquella información que sea necesaria para fundamentar la justificación y las presenta en una secuencia lógica. No hay que excederse en este aspecto. Dado que en el trabajo científico la originalidad es una de las características más relevantes, el citar los antecedentes previos es una de las obligaciones implícitas que tiene todo autor que escribe un artículo. Se recomienda hacer un análisis crítico de los precedentes y constatar las semejanzas y las diferencias existentes con los trabajos previos, las limitaciones que se han subsanado, etc. También en la introducción se debe establecer el marco contextual del problema a resolver. Debe indicar qué aportación económica, social, tecnológica, científica implica resolver el problema identificado. Otro aspecto que debe aparecer en la introducción, mencionándolo brevemente, es el método usado en la investigación y las hipótesis y las razones por las que se escogió. Como ustedes bien comprenderán, el capítulo de la introducción de un artículo científico es muy complejo elaborarlo, porque requiere síntesis de muchos aspectos que en una tesis de formato compendio, que es lo tradicional a nivel de tesis y doctorado, se conocen como 6 capítulos: introducción, antecedentes, justificación, planteamiento del problema, objetivos y marco teórico. Pero en un artículo científico, usted dispone de un solo capítulo para hacer la síntesis de todos esos aspectos teóricos conceptuales y explicar fundamentalmente el problema objeto de investigación. Entonces es bastante complejo, porque además de la síntesis necesaria, se debe elaborar esta síntesis en 2 o 3 páginas, que es la extensión que normalmente las revistas científicas permiten a los autores de un artículo científico para escribir la introducción. Entonces hay que ser muy equilibrado, muy juicioso, muy ponderado para escribir la introducción de un artículo científico, ya que no es igual que la introducción de una tesis en su formato compendio, ni mucho menos no es igual al capítulo de introducción de un protocolo de investigación científica. A continuación hablaremos un poco sobre el segundo capítulo del artículo científico, material y métodos. En este segundo capítulo es el apartado que se refiere al ámbito donde se ha realizado el experimento, el estudio observacional o la investigación de campo, el período de duración, las características de la serie estudiada, si hay fármacos involucrados u otras sustancias químicas que se han utilizado en este estudio, la dosis, las vías de administración, el criterio de selección empleado, las técnicas utilizadas, describiendo con precisión cómo se llevó a cabo el estudio, el tipo de diseño, los criterios de inclusión y exclusión, las pautas de tratamiento, el análisis estadístico, etc. La finalidad principal de este segundo capítulo, materiales y métodos, es permitir que otros investigadores puedan repetir la experiencia y comprobar la validez interna y externa de los resultados. En esencia, este segundo capítulo del artículo científico es el capítulo metodológico. Por tanto, se debe cuidar que responda a 7 aspectos. Este segundo capítulo debe responder a la pregunta: ¿cómo se estudia el problema? Sobre los materiales, debe explicar la fuente de los mismos o el método de preparación.
Sobre el método, si es un método estándar el que se utilizó, solo se menciona. Pero si el método se ha preparado desde una perspectiva propia para el estudio, entonces hay que describirlo con más detalle. Un cuarto punto importante es que si el método no es estándar, pero ya ha sido utilizado anteriormente, hay que citar el trabajo previo donde se describe y demostrar su idoneidad para aplicarlo en el estudio presente. Un quinto punto que hay que destacar es describir el diseño experimental, los análisis empleados, los tratamientos estadísticos, las premisas y las limitaciones de cualquier modelo que se haya implementado. En sexto lugar, se debe permitir la reproducción del estudio, del análisis o del experimento. En séptimo lugar, se redacta siempre en tiempo pasado y en orden cronológico o secuencial. Este segundo capítulo normalmente tiene una extensión pequeña, puede ser de 1 página o 2 páginas, y también tiene una complejidad mayor escribir este capítulo porque implica mucha síntesis de métodos, técnicas e instrumentos metodológicos que se implementaron para realizar la investigación. De manera pues que hay que ser muy juicioso, muy sintético, pero muy ponderado al escribir este segundo capítulo en un artículo científico. Ahora hablemos un poco del tercer capítulo, que se refiere al capítulo de resultados. Este capítulo es lo más importante del artículo científico. No debe contener comentarios, ni juicios de valor, ni justificaciones. Los resultados deben presentarse en el orden que fueron planteados los objetivos, de lo más importante a lo menos significativo. En la presentación de los resultados adquiere más importancia el texto que los gráficos y las tablas, debiendo ser claro, conciso y preciso con una secuencia lógica de los hechos. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario recurrir a tablas y figuras que contribuyan a una mejor explicación de los hechos. En general, todas las tablas y figuras se citarán dentro del texto del artículo, comentando los datos más relevantes, de manera que sea posible comprender los resultados más importantes, sin que sea imprescindible consultarlo y evitando la redundancia de la información. Los resultados se muestran una sola vez en textos y se acompaña de tablas y gráficas en el mismo capítulo de resultados. Recuérdese que resultados es el capítulo más importante del artículo científico. Por tanto, debe responder 6 aspectos principales. Primero, debe responder a la pregunta: ¿cuáles fueron los hallazgos relevantes de esta investigación? Segundo, debe ser objetivo y carecer de elementos interpretativos. No se deben incluir todos los resultados obtenidos en la investigación, sino que incluir solo aquellos resultados que responden al objetivo planteado en el artículo. Un cuarto punto es que se pueden incluir tablas y figuras que ayuden a clarificar los resultados, sin que en ningún caso repitan lo que ya está indicado en el texto. Un quinto punto: en resultados se sintetizan la contribución del autor, lo que está aportando al mundo, que es lo nuevo que encontró. En cierto aspecto se señalan el cumplimiento de los objetivos.
A continuación abordaremos el capítulo Discusión de los resultados. Este es el capítulo donde se pone de manifiesto la madurez y la profundidad del análisis de datos e información que realiza el autor del artículo científico. En el capítulo de discusión de los resultados, los autores deben comentar o discutir los resultados relevantes del estudio, resaltando los aspectos nuevos y más importantes, y sin repetir los datos u otro material presentado en el capítulo de resultados. Los autores del artículo científico en este capítulo de discusión pueden exponer de forma fundamentada sus propias opiniones sobre el tema y las inferencias derivadas de la investigación, así como las posibles limitaciones del estudio, procurando evitar el comentario de datos de poco interés. Asimismo, los autores deben contrastar. En este capítulo se realiza el contrastar empiría con teoría. Es decir, aquí es donde se deben relacionar las observaciones que se describen en el artículo con las aportadas por otros estudios. Esto quiere decir discutir el significado y la aplicación práctica de los resultados obtenidos y si proceden las indicaciones y directrices para futuras investigaciones. El capítulo de la discusión de resultados es el capítulo probablemente más complejo dentro del artículo científico. Por lo tanto, se recomienda que debe responder a 7 aspectos principales. En primer lugar, debe responder a la pregunta: ¿qué significan los hallazgos relevantes en este estudio? En segundo lugar, debe interpretar los resultados obtenidos y colocarlos en un contexto más amplio que el de la investigación llevada a cabo. Esto significa que debe identificar los hallazgos y relacionarlos con lo que se sabía antes de hacer la investigación. En tercer lugar, en este capítulo se muestra las relaciones existentes entre los hechos observados y con otros temas. En cuarto lugar, se explica el significado de los resultados y su aporte a la ciencia. En quinto lugar, se señalan las excepciones y lo que no se ha resuelto. En sexto lugar, se revela la concordancia o no con resultados previos. Esto es el contrastar empiría con teoría. En séptimo lugar, se indican las consecuencias, implicaciones y aplicaciones del trabajo de investigación realizado. Abordaremos aspectos del quinto capítulo del artículo científico llamado conclusiones. Las conclusiones deben ser presentadas claramente como respuesta a la interrogante que originó el estudio y los objetivos planteados. Por lo tanto, deben de haber tantas conclusiones como objetivos se hayan planteado en este estudio. Las conclusiones son el capítulo de cierre del artículo científico. Por lo tanto, debe responder a 3 aspectos principales. En primer lugar, las conclusiones deben ser la mejor parte del artículo y lo que mejor debe recordar el lector interesado. En segundo lugar, las conclusiones deben, en primer lugar,
reforzar la importancia de la tesis del artículo. Y en segundo lugar, las conclusiones deben proveer un sentido de completud, de que sea redondeado y sea completado el artículo. En tercer lugar, las conclusiones deben responder a la pregunta: ¿y entonces qué? Posterior al capítulo de las conclusiones, se debe describir el capítulo de las referencias bibliográficas, el cual debe incluir la referencia de los trabajos citados en el contenido del artículo científico. Es decir, debe abordar únicamente los que han sido utilizados. Se debe incluir literatura fácilmente localizable y no se debe utilizar literatura gris. Se recomienda para el artículo científico en muchas revistas científicas nacionales e internacionales que todas las referencias deben tener el mismo estilo utilizando las normas APA. Invitamos a los interesados en el tema de la comunicación científica escrita, que es propia de un curso de redacción científica técnica, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, en diplomado, maestría y doctorado. Les invitamos a continuar profundizando el conocimiento de la estructura lógica del artículo científico, abordando en detalle el cómo se debe de escribir cada uno de los capítulos, tanto del artículo científico, cómo se debe de escribir, como también cada uno de los capítulos de la tesis en su formato de compendio, lo cual es un requerimiento técnico demandado a nivel de maestría y doctorado. Estos diferentes temas se abordan en los siguientes videos que forman parte del curso de redacción científica técnica. Muchas gracias. Saludos.